Bienvenidos nuevamente al curso online de actualización en endoscopía terapéutica avanzada. Mi nombre es Nadia Perrón, actual jefa de residentes, y en este caso hablaremos de prótesis biliares. Los objetivos de la clase son conocer los diferentes tipos de prótesis biliares disponibles, describir la técnica endoscópica de colocación y extracción, desarrollar sus indicaciones en patología benigna y maligna y establecer conclusiones acerca del manejo. A modo de introducción, tenemos que tener en cuenta que las prótesis biliares constituyen una herramienta esencial e indispensable en la práctica endoscópica de la vía biliar. Han demostrado ser confiables y seguras para el drenaje de la vía biliar. Tienen indicaciones en patología benigna y maligna y existen diferentes tipos que pueden ser biliares, pancreáticas, plásticas o metálicas. En esta diapositiva hablaremos de la evolución del drenaje de la vía biliar en el tiempo. Inicialmente se realizaba por percutáneo o quirúrgico hasta que en 1980 Sojendra en Hamburgo realiza el primer drenaje de la vía biliar interno, utilizando una prótesis endovascular simple pigtail. Obtuvo éxito técnico y éxito clínico, pero la prótesis migró proximalmente, por lo que se generó prótesis doble pigtail, que no se migraron, pero se ocluyeron y tuvieron colangitis. Es por esto que en 1982 se crea la primera prótesis recta de vía biliar, que tenía una aleta interna para evitar la migración y fenestras laterales para paliar el tema de la obstrucción. Así fue que se siguieron desarrollando prótesis plásticas hasta que en 1989 Neuhaus y otros inventaron la primera prótesis metálica autoexpandible de vía biliar, con el propósito de superar la limitación de prótesis plásticas que estaba dada por el diámetro del canal de trabajo del duodenoscopio. Estas prótesis eran de 8 y 10 milímetros y totalmente descubiertas y se utilizaban en enfermedad maligna. Su gran problema fue el ingrowth tumoral, por lo que se desarrolló posteriormente la cobertura de estas prótesis. En la actualidad contamos con varios tipos de stent y diferente material. La indicación de prótesis metálicas se ha ampliado a enfermedad benigna. Las prótesis plásticas de vía biliar pueden ser de teflón, polietileno o poliuretano. Su configuración recta, simple o doble pigtail. Su diámetro va de 3 a 11,5 French. Recordemos que 1 milímetro son 3 French. Este límite máximo está dado por el canal de trabajo de un duodenoscopio terapéutico que es de 4,2 milímetros, ya que estas prótesis se utilizan a través del canal de trabajo. La longitud va de 3 a 18 centímetros, son radiopacas para facilitar su utilización con rayos X y existen diferentes diseños en el mercado. Veamos los diferentes tipos de prótesis plásticas disponibles. Esta es tipo recta, su material es polietileno que le brinda facilidad de avance y flexibilidad. Posee una ligera curvatura que le permite la mejor adaptación a la vía biliar y su punta proximal es cónica para facilitar la canulación. Tiene aletas proximales y distales antimigración y fenestras laterales que están diseñadas para ampliar y asegurar el drenaje, ya que los extremos pueden ocluirse o impactarse. El segundo tipo de prótesis se denomina Tannenbaum. Lo que cambia es su material de constitución, en este caso teflón, que si bien tiene menor coeficiente de fricción, se han informado algunos problemas de fractura. Otra diferencia son sus aletas laterales múltiples y de mayor longitud para ampliar su superficie antimigración y no posee fenestras laterales. Esto último se ha diseñado de esta manera ya que se ha propuesto que las fenestras laterales generan cierta turbulencia del flujo biliar con formación de barro y biofilm bacteriano, lo que está propuesto como mecanismo de oclusión de la prótesis. La verdad que no se ha demostrado en estudios comparativos. Otro punto que se trató para evitar la oclusión de prótesis plásticas fue su material de fabricación. Es por eso que Olympus inventa este tipo de prótesis que posee un material dual. Su capa interna está constituida por material derivado de teflón, de características más suaves, que brinda menor superficie de adhesión de lípidos, proteínas y bacterias, una capa intermedia, acero inoxidable que le brinda cierta rigidez y una capa externa de poliamida. No posee fenestras laterales. En este estudio que citamos y otro estudio de 2013 demuestra tener mayor tiempo de permeabilidad que stent de polietileno, pero la práctica clínica no se utiliza. Otro tipo de prótesis es la que mostramos a la derecha, que es de material de teflón, que agrega un sistema antirreflujo duodenal, ya que este ha sido propuesto como otro mecanismo de oclusión de prótesis
pero la práctica clínica tampoco se utiliza. Otro tipo de diseño de prótesis plásticas es doble pigtail. Es de polietileno, tiene doble espiral antimigración, es radiopaco y presenta marcas en los extremos de cada espiral. Tiene fenestras laterales múltiples. Es útil en pacientes con litiasis difícil no resuelta debido a que la vía biliar de estos pacientes se encuentra dilatada y no posee estenosis y es posible que una prótesis recta migre con facilidad. Es importante que destaquemos que el diámetro de una prótesis es directamente proporcional a su tiempo de permeabilidad. En la práctica clínica, las prótesis más utilizadas son de 10 French porque poseen mayor tiempo de permeabilidad. En cuanto a la técnica de colocación de prótesis plásticas, estos son los materiales con los que debemos contar. Duodenoscopio con canal de trabajo terapéutico de 4,2 milímetros, esfinterótomo y guía hidrofílica, material de contraste, balón dilatador de vía biliar o bujía, sistema introductor y la prótesis plástica. Este es el sistema introductor de una prótesis plástica. Está formado por un catéter interno o catéter guía, que es de color negro en la imagen y posee marcas radiopacas, en este caso anillos metálicos. Un segundo catéter empujador de color violeta y la imagen y externo, que es el encargado del avance de la prótesis. Veamos en el siguiente video la forma de funcionamiento de este sistema. Luego del correcto posicionamiento del sistema introductor, se desvinculan ambos catéteres. Se comienza a avanzar el catéter empujador y al mismo momento, como se muestra en el video, se tensa el catéter guía. Esta tensión es elemental para que la prótesis avance correctamente. Para que la colocación de la prótesis sea posible, es muy importante mantener un eje recto del sistema introductor, para que la fuerza que realiza el empujador sea efectiva y permita el avance de la prótesis. Para esto, la tensión del catéter guía es elemental. Veamos dos ejemplos. En la forma incorrecta, se forma una curvatura por insuficiente tensión del catéter guía. Veamos que la fuerza se disipa lateralmente. En la forma correcta, la fuerza va en sentido correcto y se logra con tensión del catéter guía. El segundo paso es la caracterización endoscópica y fluoroscópica de la estenosis o la longitud de la vía biliar para poder elegir el estén apropiado. Las prótesis biliares plásticas se colocan con su extremo distal sobresaliendo en el duodeno, o sea, de manera transpapilar. La longitud de la prótesis se mide desde el extremo proximal o intraductal hasta la papila y se agrega 1 centímetro intraductal y 1 centímetro duodenal. Existen 3 maneras para calcular la longitud de la prótesis a utilizar. La primera, se realiza una medición sobre la imagen de colangiografía. Se va a medir con material milimetrado el diámetro del duodenoscopio, independientemente la longitud de la estenosis hasta la papila. Estos valores se introducen en la fórmula que ven en la pantalla, en donde la incógnita es la longitud real de la estenosis, o sea, la longitud de nuestra prótesis. La segunda forma, se mide el duodenoscopio y la estenosis de manera similar y se realiza una relación, como ven en el ejemplo, para calcular la longitud de la prótesis. La tercera forma es dinámica. En un primer paso se coloca la punta de la guía radiopaca en el extremo proximal de la estenosis guiada por fluoroscopía. El endoscopista sostiene la guía justo a su salida del canal de trabajo. En un segundo tiempo, la guía se retira hasta que sea visible la papila duodenal. La distancia entre los dedos del endoscopista y el canal de trabajo es la longitud de la prótesis. Se realiza canulación de la vía biliar y colangiografía que muestra estenosis a nivel de colédoco medio. Se procede a realizar esfinteropapilotomía. Se retira el papilótomo, conservando el posicionamiento de la guía. Posteriormente se avanza el catéter guía del sistema introductor. Se controla su posicionamiento por radioscopía, mirando sus marcas radiopacas. Y se comienza el avance de la prótesis con el sistema empujador. Es importante trabajar cerca de la papila evitando curvaturas. Finalmente se libera la prótesis y se realiza un control radioscópico.
La técnica de extracción puede realizarse de 3 maneras: utilizando pinza de cuerpo extraño, que se prefiere cuando la prótesis está migrada distalmente. La segunda opción es usar asa de polipectomía. Lo que hay que tener en cuenta es sujetar la prótesis de su extremo más distal, aproximarla a la punta del duodenoscopio y extraerla de manera lenta. Y la tercera opción es usar extractor de Sjögren, que tiene como ventajas permitir la canulación a través de la prótesis y en casos de migración proximal. Las complicaciones de las prótesis plásticas son colangitis, colecistitis, perforación y hemorragia duodenal. La colangitis va a estar dada por oclusión de la prótesis o por migración de la misma. La colecistitis por oclusión del conducto cístico en no colecistectomizados. Y la perforación y la hemorragia duodenal por migración distal de la prótesis, como ven en las imágenes de tomografía. Hablemos ahora de prótesis metálicas. Su material de fabricación es una malla de nitinol, platinol o acero inoxidable. Son actoexpandibles. Su diámetro es de 6, 8 y 10 milímetros, su longitud de 4 a 12 centímetros, son radiopacas y existen diferentes tipos de prótesis metálicas que se van a caracterizar por diseño, fuerza radial, axial, relación de acortamiento, flexibilidad, mecanismo de anclaje, radiopacidad y cobertura. El mecanismo de acción de prótesis metálicas depende de sus propiedades mecánicas, que van a depender principalmente del material de fabricación y la forma de trenzado de su malla, que le van a conferir capacidad de fuerza y flexibilidad. La mayoría son de nitinol, que es una aleación de níquel y titanio, que posee memoria de forma, alto grado de flexibilidad y trenzado resistente. La prótesis ejerce 4 fuerzas principales. La número 1 es la fuerza radial, que debe ser lo suficiente para mantener la prótesis permeable, pero no exagerada para no ocasionar efectos adversos. La segunda fuerza es la fuerza axial, que es la que ejerce la prótesis para volver a su estado recto y se asocia principalmente a efectos adversos. La tercera fuerza es el acortamiento, que suele ser del 30% en este tipo de prótesis. Y por último, la flexibilidad, que es la fuerza que debemos realizar para doblar el estén. Es principalmente útil en estenosis ciliares o en estenosis anguladas, aunque también puede verse asociada a efectos adversos. Las prótesis metálicas pueden ser descubiertas, parcialmente cubiertas o totalmente cubiertas. Las descubiertas tienen menor tasa de migración, son útiles en ilio y en no colecistectomizados porque evita efectos adversos, tienen ingrowth, tienen imposibilidad de extracción y se utilizan en patología maligna. Las parcialmente cubiertas tienen menor tasa de migración porque generan ingrowth solo en sus extremos, tienen dificultad para extracción por dicho motivo y se utilizan también en patología maligna. Las cubiertas tienen mayor tasa de migración porque evitan el ingrowth, por tal motivo tienen facilidad para extraerse. Hay que tener precaución cuando se utilizan en el ilio y en no colecistectomizados. Generalmente se utilizan en patología benigna y su material de cobertura puede ser silicona o poliuretano. En esta diapositiva vemos el listado de las diferentes prótesis descubiertas disponibles en el mercado y sus características principales. Y este cuadro corresponde a las prótesis cubiertas disponibles. Presentamos diferentes diseños de prótesis y algunas de sus características distintivas. Las primeras son NITI-S y NITI-D, que son prótesis de nitinol que pueden ser cubiertas o descubiertas. Principalmente NITI-D, con su trenzado en forma de D, fue diseñada para aumentar su flexibilidad, minimizando su acortamiento y pérdida de fuerza radial, especialmente útil en el ilio o en estenosis anguladas. Wallflex, que incorpora un diseño de mayor diámetro en sus extremos para evitar la migración, y lo que tiene práctico es un bucle de extracción en uno de sus extremos. Tiene buena fuerza radial y flexibilidad. Otros diseños como Silver, Evolution incorpora un sistema novedoso de liberación. Viabil es un estén totalmente cubierto que incorpora estas aletas de anclaje para reducir la migración. Ha demostrado buena eficacia sin aumentar los efectos adversos. Y CAFES,
que son prótesis cortas de 4 a 8 centímetros, totalmente cubiertas, con un lazo largo para facilitar su extracción. En cuanto a la técnica de colocación de prótesis metálicas, el primer paso nuevamente es la caracterización endoscópica y fluoroscópica de la estenosis o la vía biliar. En este caso, la prótesis viene incorporada con su sistema introductor y su técnica es diferente a las prótesis plásticas. Las prótesis metálicas pueden colocarse de manera suprapapilar o transpapilar. La manera suprapapilar suele ocurrir en lesiones de conducto hepático común o a nivel iliar. Preservan el esfínter de Oddi, por lo que existe menos reflujo duodenal, y la desventaja es la recanulación suprapapilar de la prótesis, que suele ser más dificultosa. La manera transpapilar ocurre en lesiones de colédoco distal, tienen facilidad de recanulación de la prótesis, y la desventaja es que el extremo duodenal de la prótesis podría generar daño mecánico a la mucosa duodenal. La prótesis metálica viene incorporada a su sistema introductor. Este está formado por un catéter interno, que es el que posee plegada a la prótesis en su extremo distal y permanece fijo durante la liberación de la prótesis, y un segundo catéter externo, que es móvil y es el que se desliza hacia el endoscopista, descubriendo la prótesis y permitiendo su liberación, como lo muestran las flechas rojas de la imagen. Se realiza canulación de la vía biliar y colangiografía, objetivando una estenosis de colédoco distal. Sobre guía hidrofílica se avanza al sistema introductor y la prótesis. Es importante trabajar cercano a la papila sin utilizar tanta puga para no lesionar el sistema introductor. El correcto posicionamiento de la prótesis se tiene en cuenta por sus dos marcas radiopacas. Se comienza la liberación de la prótesis de proximal a distal. Es importante tener en cuenta que en este momento la prótesis tiende a introducirse dentro de la vía biliar, por lo que el endoscopista debe realizar cierta tracción. Finalmente se termina la liberación de la prótesis bajo vía radioscópica y endoscópica. La extracción de prótesis metálicas está solo indicado en prótesis totalmente cubiertas y en algunos casos de parcialmente cubiertas, pero con mayor dificultad. Se utiliza pinza de cuerpo extraño y lo ideal es sujetar del hilo el extremo distal de la prótesis para lograr su extracción. Las complicaciones de prótesis metálicas pueden ser divididas en inmediatas o intraprocedimiento, que tienen que ver con la falla del dispositivo, falla del despliegue de la prótesis o mal posicionamiento del mismo. Las tempranas, las que ocurren dentro de la primera semana, que pueden ser colangitis, hemobilia o perforación, y las tardías, que tienen que ver con oclusión secundaria overgrowth o ingrowth tumoral, tejido hiperplásico en el caso de estenosis benignas, barro biliar o material de reflujo duodenal. La migración, que ocurre generalmente en prótesis totalmente cubiertas, y la colecistitis, que ocurre del 3 al 12% también en prótesis totalmente cubiertas que comprometen al conducto cístico. Mostramos un cuadro comparativo de prótesis plásticas versus prótesis metálicas y sus principales diferencias. En cuanto al tiempo de permeabilidad, las plásticas 4 meses versus 6 a 12 meses de las prótesis metálicas. Su diámetro máximo de 10 French, 3 milímetros para plásticas versus 10 milímetros para prótesis metálicas. Otra diferencia es su sistema introductor, que suele ser de 10 French en plásticas versus 8,5 French en metálicas. El costo es mayor para metálicas y el porcentaje de disfunción de la prótesis es mayor para plásticas, llegando al 40%. Hablemos de las indicaciones de prótesis en patología biliar. Debemos diferenciar a la patología maligna de benigna, y a la hora de hablar de patología maligna es muy importante diferenciar entre estenosis distal e iliar, tratamiento preoperatorio o paliativo. Las principales causas son cáncer de páncreas, que es lo más frecuente, colangiocarcinoma, cáncer de vesícula, adenocarcinoma ampular o comprensión extrínseca, por ejemplo por adenopatías. Y en patología benigna lo más frecuente, estenosis de diferente etiología, fuga biliar, litiasis coledociana no resuelta y complicaciones de la CEPRE como perforación y hemorragia. Indicaciones de drenaje de la vía biliar en estenosis maligna distal.
En contexto preoperatorio, el drenaje no se recomienda de rutina debido a que no mostró beneficios en la mortalidad posoperatoria. Por el contrario, aumentó la morbilidad, los efectos adversos, principalmente infecciones. Su indicación se limita a colangitis, prurito severo, retardo de la cirugía o quimioterapia neoadyuvante. La prótesis de elección es metálica, totalmente cubierta a 10 milímetros de diámetro. Este tipo de prótesis demostró no interferir en el R0 de la cirugía, solo prolongar su tiempo quirúrgico. En cuanto al drenaje paliativo, el abordaje endoscópico se recomienda sobre cirugía o percutáneo. A la hora de elegir la prótesis, se debería individualizar en la elección entre descubierto o totalmente cubierto. Cuando no se tiene certeza de la enfermedad maligna del paciente, no se recomienda utilizar prótesis descubiertas. De elección sería prótesis totalmente cubiertas. En cuanto al drenaje paliativo de la vía biliar ante estenosis malignas distales, debemos preguntarnos cuál es el tipo de estenosis más correcto a utilizar. En cuanto al primer interrogante, prótesis metálicas han demostrado mayor tiempo libre de síntomas de obstrucción a 6 meses, menor disfunción y obstrucción de la prótesis, menor número de reintervenciones y menor costo final. Sin embargo, en pacientes con sobrevida corta de 1 a 2 meses, prótesis plásticas han demostrado ser más costo efectivas. En cuanto al segundo interrogante, existen 3 grandes metaanálisis que comparan a prótesis totalmente cubiertas versus prótesis descubiertas. Han mostrado similar eficacia en cuanto a drenaje y tiempo de permeabilidad. Ambos tipos de prótesis tienen desventajas. Prótesis totalmente cubiertas tienen el problema de migración, de overgrowth y mayor riesgo de colecistitis y pancreatitis. Por el contrario, prótesis descubiertas tienen el problema del ingrowth. Por tal motivo, en un artículo de este año se propone individualizar la elección de la prótesis. En pacientes con tumores con bajo ingrowth, como compresiones extrínsecas o sobrevida corta de 3 a 6 meses, estará indicada la prótesis descubierta. Por el contrario, en pacientes con tumores con mayor ingrowth, como cáncer de páncreas y colangiocarcinoma, que tengan una sobrevida larga o terapia concomitante, sería más correcto colocar una prótesis metálica totalmente cubierta. En cuanto a la indicación de prótesis parcialmente cubiertas, el beneficio aún es contradictorio. Drenaje de la vía biliar en estenosis maligna iliar. En contexto preoperatorio, la indicación sería colangitis o cuando el remanente hepático esperado es menos del 30%. En este caso, se realizaría drenaje de la vía biliar y embolización de la vena porta para lograr hipertrofiar el parénquima remanente. La indicación es un abordaje endoscópico o percutáneo utilizando prótesis plásticas o drenaje nasobiliar. Por el contrario, en tratamiento paliativo, si estamos ante BITMUT 1 o 2, el abordaje elegido es el endoscópico. Por el contrario, si es un BITMUT 3, 4 o estenosis complejas, se prefiere el drenaje percutáneo o el percutáneo combinado con endoscópico. Lo más importante es lograr un drenaje de más del 50% del volumen hepático, ya que se asoció a mayor sobrevida. La prótesis de elección son prótesis metálicas descubiertas en pacientes con sobrevida mayor a 4 meses. En cuanto a los principios generales de drenaje a nivel iliar, debemos tener en cuenta la evaluación previa de las imágenes, principalmente de tomografía y colangioresonancia, para evaluar qué segmentos drenar y hacer el cálculo de más del 50% del volumen drenado. Los criterios a tener en cuenta en CEPRE son profilaxis antibiótica, realizar una canulación profunda sin o con el mínimo contraste, no drenar segmentos atróficos o afectados por el tumor, drenar solo segmentos sanos con vía biliar dilatada y lograr siempre más del 50% del parénquima hepático drenado. En cuanto a la elección de la prótesis metálicas descubiertas se prefieren en pacientes con sobrevida mayor de 4 meses, ya que ha demostrado mayor tiempo medio de sobrevida, menor riesgos de disfunción, menos intervenciones y menos falla terapéutica. Sin embargo, prótesis plástica ha demostrado ser costo efectiva en pacientes con sobrevida menor a 4 meses o cuando se realice terapia ablativa concomitante.
Otro tema es si realizar un drenaje unilateral o bilateral. Es un tema discutido, la elección debe ser individualizada y basada en imágenes. Existen varios reviews que no muestran diferencias en el éxito clínico, sobrevida y efectos adversos. Sin embargo, un estudio nuevo de 2017, randomizado, controlado y multicéntrico, que comparó ambas estrategias, muestra claro beneficio en el drenaje bilateral, con mayor éxito clínico, menores tasas de reintervención y mayor duración de la permeabilidad. Debemos tener en cuenta que casi siempre el drenaje bilateral está asociado a un drenaje de más del 50% del volumen hepático. Existen estas dos estrategias para el drenaje iliar. La técnica lado a lado es la más empleada porque es técnicamente más sencilla. Stent-in-stent requiere de prótesis especialmente diseñadas y mayor experticia del operador. Ambas demostraron similar éxito técnico, éxito clínico y complicaciones a largo plazo. El siguiente video corresponde a estenosis maligna Bidmuth 2A. Inicialmente se pasa guía hidrofílica a conducto hepático izquierdo y posteriormente una nueva guía a segmento posterior derecho. Se decide dilatación con catéter dilatador de Sogendra a 8,5 French del lado derecho y 10 French del lado izquierdo. Se procede a la liberación de prótesis metálica totalmente descubierta lado a lado de 8 milímetros de diámetro por 10 centímetros de longitud. En esta diapositiva le mostramos un esquema de la colocación stent-in-stent. Drenaje en estenosis benignas de la vía biliar. Existen múltiples etiologías con diferentes respuestas al tratamiento y diferentes fisiopatogenias. Las más frecuentes son post-trasplante hepático, postquirúrgicas y pancreatitis crónicas. Existen dos estrategias: protocolo de Roma, que consiste en la colocación del número máximo de prótesis plásticas con recambio cada 3 meses y un tiempo total de tratamiento de 12 meses, descrito por Costamagna en 2001. La segunda opción, que es más nueva, es utilizar prótesis totalmente cubiertas de 8 a 10 milímetros por un total de 6 meses. La elección depende de la etiología, del diámetro de la vía biliar, de la localización y de la experiencia del operador. En esta diapositiva queremos mostrarles los trabajos pilares de cada estrategia para que podamos compararlos. Por un lado, el protocolo de Roma de Costamagna en 2001 y su seguimiento a 2010, y por otro lado, dos trabajos grandes que utilizaron prótesis metálicas totalmente cubiertas en estenosis benigna. En la comparación, veamos que todos los trabajos tienen gran número de pacientes y su seguimiento fue a largo plazo, entre 2 y 6 años. En cuanto a sus resultados, la resolución, la eficacia fue similar y alta en los 3 trabajos. La recurrencia a largo plazo también es similar, pero a la hora de comparar complicaciones, prótesis metálicas tiene mayor complicación, 20 versus 9%, y alta tasa de migración. Este es otro estudio comparativo de 2017 multinacional que incluye 22 estudios controlados randomizados con 1.300 pacientes. Concluye que la eficacia global de prótesis metálicas es del 83% y es comparable con el protocolo de Roma. El siguiente video muestra una estenosis post-colecistectomía a nivel de colédoco proximal. Se decide dilatación con dilatadora de French. Posteriormente, toma de biopsias para descartar malignidad y colocación de una prótesis plástica de 10 French. En el tercer control trimestral se observan 4 prótesis correctamente colocadas y se decide colocar 2 más. A los 12 meses se retiran todas las prótesis, se pasa balón extractor de vía biliar inflado que objetiva desaparición de la estenosis. En cuanto a las recomendaciones para cada patología, estas son las recomendaciones de las principales guías. Para pancreatitis crónica se recomienda prótesis metálicas totalmente cubiertas o protocolo de Roma. Asia Pacífico recomienda prótesis totalmente cubiertas. Tengamos en cuenta que las prótesis de pancreatitis crónica, si bien son distales, tienen alto grado de fibrosis, incluso calcificaciones del parénquima circundante, y son las que menos responden al tratamiento médico.
Por otro lado, post-trasplante hepático, ambas guías recomiendan el protocolo de Roma. Y para post-colecistectomía, el protocolo de Roma posee mayor calidad de estudios y seguimiento a largo plazo, pero sin embargo, ESGE recomienda prótesis metálicas totalmente cubiertas como una alternativa para estenosis que se encuentren a más de 2 centímetros de la confluencia. Otra indicación de prótesis metálicas es fuga biliar posquirúrgica. Ya sabemos que existen 2 tipos de fugas biliares de bajo grado, que es cuando la fuga se evidencia posterior al contraste de la vía biliar intrahepática, y alto grado cuando la fuga se evidencia previo al contraste de la vía biliar intrahepática. En este caso, en las de alto grado, se recomienda realizar esfínteropapilotomía más prótesis plástica por 4 a 6 semanas. En caso de extracción de la prótesis con la angiografía control que no exista respuesta, se recomienda prótesis metálicas totalmente cubierta por 6 meses. El objetivo es descender el gradiente de presión intraductal. El éxito clínico es alto, del 70 al 100% en diferentes series. En el siguiente video vemos una fuga biliar posquirúrgica a nivel de hepático izquierdo que se interpretó de alto grado porque no se pinta el resto de la vía biliar intrahepática. Se decide realización de esfínteropapilotomía amplia. Se pasa un balón extractor sin objetivar presencia de litiasis y finalmente se coloca un stent plástico de 10 French. Otras indicaciones en enfermedad benigna son dificultad de extracción de litiasis, en donde se prefieren prótesis plásticas temporales, y también para resolución de sangrado y perforación como complicación de CEPRE. En este caso se recomienda prótesis metálicas totalmente cubierta o un stent plástico único por un tiempo determinado. Este video muestra una perforación de la vía biliar con canastilla, en el cual se decide la colocación de una prótesis metálica totalmente cubierta para el tratamiento de la misma. A modo de conclusión, la utilización de prótesis biliares constituye un procedimiento frecuente en la práctica endoscópica terapéutica de la vía biliar, por lo que es fundamental conocer sus variantes disponibles en el mercado y su técnica de colocación. Para la selección de la prótesis en enfermedad maligna se debe tener en cuenta si el tratamiento es preoperatorio o paliativo y si la estenosis es de localización distal o ilial, ya que estas indicaciones son diferentes en cada patología. En patología benigna es muy importante tener en cuenta la etiología de la estenosis, la localización y experiencia del operador. Tenemos que estar atentos porque prótesis metálicas está teniendo un gran avance en esta patología. Para finalizar, esta temática está actualmente en estudio y desarrollo. Mantenerse actualizados es esencial, ya que las indicaciones de hoy pueden no ser las mismas mañana. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en el foro de debates con preguntas.